Ya chicos, ¿se puede observar? Ya, chévere, ok. Se ve en modo pantalla completa, ¿verdad? Ya, chévere. Y bueno chicos, buenas noches, espero que hayan tenido un muy buen día. Tengo entendido que hoy han tenido examen de embriología, así que también espero que les haya ido muy bien. El día de hoy vamos a tener una ponencia un poco corta, porque entiendo que están cansados y también que es un poquito tardecito, y ya continuaríamos el martes ya para hacer el resto de temas. ¿Ok? Vamos a ver si me apoyan, porque esto vendría a ser básicamente un banqueo, ¿ok? Así que vamos a hacer un repasito de todo lo que han visto en tejido epitelial. Bueno, de la mayoría de las cosas, o las cosas importantes, ¿ok? La primera pregunta vendría a ser esta. ¿Cuál de las siguientes, cuál de las afirmaciones siguientes sobre el desmosoma es verdadera? A veces recibe el nombre de nexo, permite el paso de grandes proteínas desde una célula adyacente, posee una placa formada por muchos conexones, facilita el acoplamiento metabólico entre células adyacentes y es un sitio de adhesión en forma de disco entre células epiteliales. ¿Alguien me vota una clave? Sí, no, no sé, acepto. Quiero saber que están ahí, chicos. La E. A ver, ¿alguien me dice algo más? La E. Así, bien, chicos, voten claves. Ok. Para eso, a ver, voy a agarrar mi lápiz. ¿Qué es esto? El lápiz, ¿no? Ya. Para eso hay que hablar un poquito de más o menos qué son las uniones, ¿ok? A ver, pinta esto. Enano también. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Pasó algo? Ok, ya, está bien, chicos. Ya, para eso vamos a ver un poquito de lo que son las uniones celulares, ¿ok? Y ahora sí me parece que se pinta el lápiz, ya, chévere. Respecto a las uniones celulares, hay un esquema que a mí me gusta hacer, que es como si hubiera acá una célula y acá otra célulita pegadita, ¿ok? Y hay diversas uniones que van a estar entre ellas, ¿ok? Hay unas uniones que van a estar más en la superficie, lo voy a poner aquí con color para que se note mejor, que van a tener un nombrecito, ¿ok? Que esas van a ser las uniones de la zonula ocluyente, ¿ok? Zonula ocluyente también le llaman zonulas ocludens o uniones ocludens, y hay otro nombre que es más común que es uniones estrechas, ¿ok? Entonces, esos son los nombres que van a recibir estas uniones, que son las más superficiales y son las que básicamente se van a encargar de hacer una separación entre lo que es la zona apical
que es lo que se va a encontrar por acá, donde pueden haber microvellosidades, cilios, estereocilios, y la zona laterobasal, ¿ok? Que es la que está por acá a los costados, y en la zona de abajo, por eso se dice laterobasal, ¿ok? ¿Qué va a ser importante de esta zona de los gludens? Que van a haber ciertas proteínas, como la claudina, la proteína Han, o las ocludinas, por eso se llama zona de los gludens. Hay otras celulitas, perdón, hay otras proteínas que se van a llamar tricelulinas, que en este caso, supongamos que lo vemos estas células, pero desde un punto de vista desde arriba. ¿Ok? Acá tenemos una célula, y acá tenemos otra célula. En este caso, las tricelulinas vendrían a ser las uniones que hay entre las tres células, o sea, vendrían a estar por acá. Mientras que por los costados vemos proteínas Han o claudinas, en las uniones entre las tres células vemos a las tricelulinas. De ahí hay otras uniones, voy a poner acá otro color, que están más abajo, perdón. Acá ya hablamos de lo que son ya las uniones adherentes. Hay dos tipos de uniones adherentes. Las zónulas adherentes, están acá, zónulas adherentes, que se van a encargar de acoplar a los filamentos de actina a esta unión y a los demosomas, que se van a encargar de acoplar a los filamentos intermedios a la unión, ¿ok? Y ya luego tenemos a las uniones comunicantes, que lo voy a poner acá, uniones de rojito, no de rojito, yo lo sé. Ya azul otra vez. Las uniones comunicantes, que lo voy a poner así. Porque más que una unión exactamente que acople a las dos células, su nombre lo dice, son comunicantes, o sea que se va a encargar del paso de sustancias de un lado de la célula a otra célula, pero no cualquier sustancia, sino sustancias muy pequeñitas como los iones, ¿ok? No va a dejar pasar otras cosas como glucosa o proteínas. Más que todo va a ser movimiento de iones. Así que ahora vamos a ver qué dicen acá las claves. A veces recibe el nombre de nexo. Esto es falso, porque el que recibe el nombre de nexo son las uniones comunicantes. ¿Por qué? Porque sirven de nexo entre las dos células, las comunican. Luego la siguiente. Permite el paso de grandes proteínas desde una célula a la otra adyacente. Eso es falso. Los osmosomas no se encargan del paso de proteínas de un lado a otro. Es más, incluso no hay ninguno de estos, porque las uniones comunicantes se encargan del paso de iones, no de proteínas. Luego posee una placa formada por muchos conexones. Esto es falso porque los conexones son parte de las uniones comunicantes. ¿Ok? Ah, ya. Hay otro requisito que me olvidaba. Hablando de las uniones comunicantes, las uniones comunicantes van a tener dos estructuras principales. ¿Ok? Un lado, a ver, acá está pintando esto. Ya. En un lado vamos a encontrar un conexón y en otro lado vamos a encontrar otro conexón. ¿Está bien? O sea que podríamos decir que está formado por dos conexones. Pero ahora, cada uno de esos conexones está formado por 6 proteínas, que son las conexinas, ¿ok? De un lado 6 conexinas y del otro lado 6 conexinas. O sea que podríamos decir que una unión comunicante está formada por 2 conexones o por 12 conexinas, que son la suma de estos 6 más 6, ¿ok? Ya de ahí facilita el acoplamiento metabólico entre células adyacentes. Esto es falso. Esto también vendrían a ser las comunicantes, ¿ok? Por el movimiento de los iones. Y la clave vendría a ser la E. Es un sitio de adhesión en forma de disco entre células epiteliales, ¿ok? De ahí la siguiente, ¿ok? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la unión comunicante es verdadera? Es una zona que se extiende alrededor del perímetro apical de las células adyacentes, posee placas densas formadas por desmoplaquinas, permite el paso de iones desde una célula a la otra, es una adhesión dependiente de iones calcio, posee glucoproteínas transmembrana de unión. ¿Cuál me votan acá? ¿Qué clave me votan, chicos, acá? Ajá, eso ya lo había hecho hace un ratito. Respondan más, chicos, atentos. La C. Bien, ya para qué explicar esta pregunta, ¿no? Creo que ya he hablado de esta. Es una zona que se extiende alrededor del perímetro apical de las células adyacentes. Esto vendría a ser básicamente la zónula occludens, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta literalmente se distribuye alrededor del perímetro apical. Por eso que hace la división entre la zona apical y la zona laterobasal, ¿ok? Luego posee placas densas formadas en partes por desmoplaquinas. Acá su nombre lo dice, desmoplaquinas.
o sea que va a formar parte de los desmosomas, no de las uniones comunicantes. Luego permite el paso de iones desde una célula de la otra, esta debe ser la clave. Es una adhesión dependiente de iones calcio, eso es falso, ¿ok? No depende de nada para que ni siquiera para que se transporten, ¿ok? Posee glucoproteínas de transmembrana de unión, eso también vendría a ser falso, porque las conexinas no son glucoproteínas, directamente son proteínas, ¿ok? ¿De ahí algo más que me estoy olvidando? Ah, ya. Respecto a las dependientes de calcio, estas son las de la zónula adherente, ¿ok? Estas que unían esos que acoplaban a la unión a los filamentos de actina. Así que la clave vendría a ser la C. Y la siguiente, un estudiante de medicina con infecciones crónicas de las vías respiratorias inferiores, consulta a un otorrinolaringólogo. Una biopsia del epitelio respiratorio del estudiante revela alteraciones en determinadas estructuras epiteliales. Es más probable que este paciente presente anomalías en... ¿Acá qué opinan? Ya están votando la C. C. ¿Alguien más? ¿Una clavecita más? La C, muy bien. Acá la clave efectivamente es la C. ¿Por qué? Porque hablamos acá de ¿dónde está? Infecciones crónicas de las vías respiratorias. Acá dice, una biopsia del epitelio respiratorio. Antes de eso, ¿alguien me puede decir cuál es el nombre completo del epitelio respiratorio? Porque, o sea, le decimos así para decirlo rápido, ¿no? Es como si fuera un apodo. Pero ¿cuál es su nombre completo? Es epitelio total. Ajá, claro, epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, con células caliciformes. Ya, acá vamos a hablar de un poquito de lo que son las especializaciones de la región apical, ¿ok? Vamos a ver si me alcanza, o si no, ya lo voy a retroceder un poco porque tengo espacio. Pucha, ya, ahora sí. Ya. Respecto a las especializaciones, de la región apical, vamos a borrar esto. Vamos a tener a tres, ¿ok? Primero las microvellosidades, luego tenemos a los cilios, y luego tenemos a los esterocilios, ¿ok? Ay, qué feo esta letra, ya, ahora sí. Respecto a las microvellosidades, estas las vamos a encontrar en órganos que quieran absorber sustancias, ¿ok? Por ejemplo, lo podemos encontrar en lo que es el intestino. Y también en los túbulos renales, ¿ok? El intestino, porque ya conocen, a través del tracto gastrointestinal, el intestino quiere absorber todos los nutrientes, el agua que esté pasando por ahí. Y en los túbulos renales, porque hay sustancias que pasan a través del filtrado que nosotros queremos absorber porque no queremos que se vayan. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa pasa a través del filtrado glomerular, pero no queremos botar glucosa por la orina, así que en los túbulos renales se vuelve a reabsorber. ¿Ok? De ahí la C, sí, la C de silos. Esto acá me voy a extender un poco más por acá, porque esto es lo que viene la pregunta. ¿Ok? Sobre los estirocilios lo vamos a encontrar sobre todo en dos órganos. Uno que es el epididimo, y otro que es el epitelio sensorial del oído interno. Es el que nos permite escuchar, aquí en el órgano de corte. Ahora sobre los cilios, denme ejemplos, chicos. ¿Dónde podemos encontrar cilios? Aparte de epitelio respiratorio. Endometrio. El endometrio. ¿Estás segura? En las trompas de falopio. Trompas de falopio. Ajá, ya, en las trompas de falopio, ya. Ya sí está bien. En las trompas de falopio sí vamos a encontrar cilios, porque hay que recordar que los cilios tienen la capacidad de moverse, y eso va a ayudar, por ejemplo, al lobocito
a que se mueva a través de la trompa de falopio, ¿okay? Para que pueda ser fecundado por el espermatozoide. ¿Ya? A ver. Ahora, ¿saben? También, no sé si les vaya a preguntar también el doctor Paz, o bueno, el doctor Tulio, que en este caso es el cronador, también hay cilios a nivel embrionario, no sé si los han escuchado, que se llaman cilios primarios, no, perdón, cilios nodales, ¿ok? Son estos cilios que van a recibir las señales moleculares para hacer las distintas migraciones, pero como supongo que eso es más embrio, ya, supongo que no. Ahora, ¿qué más tienen que saber sobre los cilios? Los cilios van a tener cierta estructura, ¿ok? Esa estructura va a ser, ¿por qué no pinta esto? Y ahora sí, va a tener cierta estructura que va a ser de 9 más 2, ¿ok? Bueno, 9n más 2. Acá no me va a salir, supongo, ¿qué fue? Ya, me salté. No, ya. Que va a ser de 9 más 2, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a tener, de estos pares, va a tener 9. Acá obviamente no me va a salir porque no estoy en el dibujo. Pero estos van a tener 9 pares y va a tener 2 centrales. Ahora, cada uno de esos pares va a estar formado por microfilamentos, ¿ok? Uno se va a llamar, uno de esos circulitos se va a llamar A y otro de los circulitos, el que lo completa, se va a llamar B, ¿ok? El A, obviamente, como está completo, va a estar formado por más protofilamentos, más concretamente 13 protofilamentos de tubulina, ¿ok? Mientras que el 13, como es el que lo completa, va a estar más incompleto, o sea que este va a tener menos protofilamentos de actina, o sea que va a tener más o menos 10, ¿ok? Eso es algo que tienen que saber del silo, que va a tener su estructura de 9 más 2. Ah, ya, otra cosita es que entre estos protofilamentos de actina van a haber ciertas proteínas, ¿ok? Una, dos, y acá tenemos la adenina ciliar, y acá tenemos a la anexina, ¿ok? El rojito que he señalado ahí, lo voy a volver a poner acá para que señalar, va a ser la adenina ciliar, ¿ok? Adenina ciliar. La adenina ciliar es la proteína motora, ¿ok? Es la encargada de que el cilio se pueda mover, ¿ok? Es la que permite que el cilio se pueda mover para transportar el ovocito 2 a través de la trompa de falopio. Es el que va a permitir que el epitelio respiratorio a través de sus cilios pueda mover todas las sustancias extrañas para botarlas al final como el moco, con todo el moco, ¿ok? La anexina es solamente una proteína elástica que sirve para que esta estructura no se pueda romper con el movimiento de la adenina ciliar, ¿ok? Ahora, ¿qué más tienen que saber de los cilios? Los cilios van a ser unas proyecciones, ¿ok? Que van a ser así. Acá tenemos la membrana plasmática y ahí va a tener su proyección, ¿ok? Y básicamente acá vamos a tener todas las estructuras que ya les había mencionado. Todo este nodo de N más 2, pero acá lo vemos desde otro punto de vista, ¿ok? Ahora, entre el cuerpo por sí, propiamente dicho, del cilio y el resto del citoplasma, o bueno, del citoesqueleto, más concretamente de la célula, va a haber una zona, ¿ok? Que se va a llamar el cuerpo basal, ¿ok? El cuerpo basal va a estar formado más bien por tripletes, ¿ok? O sea que en vez de ser así, de dos, va a ser algo así, ¿ok? Y es algo que lo va a diferenciar. De ello creo que ya no hay nada más importante. Ah, ya, otra cosita. Otro color, ya de verde. No, esto de acá le voy a poner sus siglas acá para que se lo aprendan. Esto de acá vendría a ser el cuerpo basal. El cuerpo basal. Que vendría a estar formado por tripletes. ¿Ok? De acá tenemos, antes de que casi me olvido acá, entre la zona propiamente dicha del cilio y el cuerpo basal va a haber una zona que se le va a llamar zona intermedia. ¿Ok? La zona intermedia va a tener una estructura de 9 más 2. O sea que va a ser igualito que el cuerpo, porque, bueno, perdón, va a ser igualito que el cilio, porque va a tener acá 9 pares, pero no va a tener el par central. Y ya, eso vendría a ser todo de la estructura del cilio. Acá la pregunta era, bueno, la pregunta no venía de eso, pero es importante saberlo. De ahí la siguiente es, ¿cuál de las afirmaciones siguientes sobre las glándulas es verdadera? Acá me pueden decir cuál es la clave. Las glándulas exocrinas no tienen conductos, las glándulas simples poseen conductos que se ramifican, las glándulas endocrinas vierten los productos de secreción en conductos, las secreciones serosas son acuosas, y las glándulas holocrinas liberan su contenido mediante exocitosis.
¿Alguien más me vota una clave? A, B, C, D, E. Una clave, chicos. Bueno, mientras van pensando, voy a tomar agüita. ¿Están despiertos, chicos? Ya, bien. Parece que no se sabe muy bien cuál es la clave de esta pregunta, aunque vamos a filtrar entonces alternativa por alternativa. Las glándulas exocrinas no tienen conductos. Esto es falso. Por definición, las exocrinas tienen conductos. ¿Por qué? Porque como son exocrinas, tienen que botar sus secreciones hacia algún lado. ¿Ok? A diferencia de las endocrinas, que obviamente no tienen conductos porque lo disparan, bueno, botan sus secreciones más bien a la sangre. ¿Ok? Y ahí se llaman hormonas. Así que esta vendría a estar mal. De ahí las glándulas simples poseen conductos que se ramifican. Eso también vendría a ser falso, porque si se ramificaran, entonces ya no serían simples. ¿Ok? La siguiente. Las glándulas endocrinas vierten los productos de secreción en conductos. Esto también debe ser falsa, porque por definición eso es de las exocrinas. La siguiente. Las secreciones serosas son acuosas. Esta es la clave, chicos. Las secreciones serosas siempre son acuosas y tienen un carácter más proteico. ¿Ok? De la siguiente, las glándulas holocrinas liberan su contenido mediante exocitosis. ¿Ok? Por ahí alguien me había puesto la E, creo. ¿Alguien me puede poner ahí en los comentarios en qué se diferencia holocrina, merocrina y apocrina? Creo que holocrina se diferencia, bueno, holocrina es la que se destruye y bota todo el contenido. Y Claro. apocrina un poco y merocrina no se destruye. No, bueno, más bien la merocrina es la que bota sus secreciones nada más. La apocrina ya es ya la que ya se saca un poco de su contenido citoplasmático. Y la holocrina no bota su contenido por exocitosis, sino que más bien lo libera por apoptosis. O sea, las células se tienen que morir para poder liberar sus contenidos. Entonces, o sea, se refiere a que la apocrina es exocitosis. Ujú. Ah, ok, gracias. ¿Alguna pregunta de esta pregunta? ¿No, nada? Ok. Ay, acuérdense de esto, chicos. Las secreciones serosas son acuosas, ¿ok? No se vayan a olvidar. Las secreciones serosas son acuosas. Y no sé si les había dicho ya, también tienen carácter proteico. Las secreciones serosas tienen carácter proteico. A diferencia de las, pasa esto, a diferencia de las mucosas, que tienen más viscosidad, ¿ok? De ahí, ¿cuál de las siguientes afirmaciones de los epitelios es verdadera? Ya eso es ya un poquito de algo, más asuntos de definición ya. Están polarizados, están vascularizados, son características de los tejidos. Están completamente rodeados por una lámina basal, tienen amplios espacios intercelulares y no forman parte de la pared de los vasos sanguíneos. La verdadera, pide por si acaso.
Ajá, listo, ya. No sé si habían leído mal o algo así. Ok, ya. La primera vendría a decir, están polarizados. ¿Ok? Esta vendría a ser la clave porque acuérdense que tienen sus polos. ¿Ok? Hay algunos autores que dicen polos apical y laterobasal. Y hay otros autores que dicen polo apical, polo lateral y polo basal. ¿Ok? Pero básicamente hay polos. ¿Ok? Eso es algo que no está en discusión. El tejido epitelial tiene polos. Así que esta vendría a ser la clave. De ahí, están vascularizados, eso vendría a ser falso. ¿Por qué? Porque el epitelio no tiene vasos sanguíneos que lo nutran. ¿Alguien me dice cuál es la estructura que va a nutrir al tejido epitelial? O sea, sí, pero la La saca es membrana, una estructura que es la membrana la basal. membrana basal. Ajá, ok. De ahí, están completamente rodeados por una lámina basal. Eso vendría a ser falso porque la única zona en la que está rodeada por lámina basal vendría a ser la zona basal. Porque ni la zona lateral ni la zona apical están rodeadas por lámina basal como para decir que todas las células están rodeadas por ella. De ahí contienen amplios espacios intercelulares. Eso también vendría a ser falso por definición, o bueno, por mejor dicho, entre las características del tejido epitelial es que hay muy poquito espacio intercelular, muy poquita matriz extracelular. ¿Okay? De ahí no forma pared de los vasos sanguíneos. Eso también vendría a ser falso. ¿Por qué? Porque dentro del tejido epitelial hay una parte que se llama endotelio. El endotelio va a recubrir internamente a los vasos sanguíneos. Ahora, alguien dígame cuál es el tipo de epitelio que es el endotelio. O sea, por su forma, por cuántas capas tiene. ¿Plano simple? Plana simple. Bueno, simple, muy bien. Acá vendría a ser la clave, la A. De ahí, ¿por qué no pasa esto? Ya, ahora sí. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los hilos es verdadera? Ya, para ver si me han prestado atención a lo que les dije hace un ratito. Ahora se los voy a leer. De los cilios, ¿ah? No dice ni cuerpo basal, ni zona intermedia. Ya la C, a ver qué dice la C. Tienen brazos de guina ciliar. ¿Ok? Vamos a filetear clave por clave. ¿Ok? La primera, posee una configuración de 9 más 0 de microtúbulos. Esto vendría a ser falso. ¿Quién les dije yo que tenía 9 más 0? Zona de transición. Ajá, la zona de transición. ¿Ok? La zona de transición es la que va a tener 9 más 0, no los cilios en sí. Luego la siguiente, no tiene exonema. Esto de acá vendría a ser falso. ¿Ok? El axonema vendría a ser la estructura central de lo que es el cilio en sí. ¿Ok? Eso me había olvidado de decirles. De ahí, no tienen brazos de línea ciliar. Eso de acá es lo verdadero. ¿Por qué? Porque la línea ciliar es un componente importante y van a ser dos bracitos. ¿Ok? Por eso les había hecho yo ahí dos líneas rojas entre cada uno de los pares. ¿Ok? Dos líneas rojas porque son dos bracitos de línea ciliar que va a haber. ¿Ok? Que son las proteínas motoras encargadas del movimiento del cilio. De ahí son casi idénticas a los centriolos. Esta alternativa es un poco polémica, ¿ya? Porque podríamos decir que sí y que no, ¿ok? Que sí, porque en su estructura interna se parecen un poco, pero eso, pues se parecen. No es como que podríamos decir que ya. Eh, bueno, es que acá la pregunta es, son casi idénticos, ¿ok? Por este casi, es que ya, que sí y que no. Pero como hay una clave que podríamos decir que es, por así decirlo, más verdadera, que es la C, esta va a ser la clave. De ahí desempeñan una función importante de la absorción. Esto vendría a ser falso. ¿Quién les había dicho yo que participaba en la absorción?
que lo podíamos encontrar en el intestino, que lo podíamos encontrar en los túbulos renales. Ajá, muy bien, como acá dice Adrián, la configuración de los cilios en sí es 9+2. Ya les estaba preguntando, ¿quién participaba en la absorción de las especializaciones de la región apical? Que está en el intestino, que está en los túbulos renales. Ajá, las microvellosidades. ¿Ok? Muy bien. De ahí la siguiente pregunta. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes sobre el epitelio escamoso estratificado es verdadera? Su capa de célula superficial está siempre queratinizada. Las células de su capa más superficial son planas. Sus células basales descansan sobre una lámina elástica. De ahí sus células no poseen desmosomas. Reviste los conductos de las glándulas sudoríparas. Respondan, pues, chicos. Dicen que están cansados y todo, pero por eso esta ponencia es un poco rápida también. Pero queda participación, igual. La B, ¿ok? Vamos a ver entonces qué dice clave por clave. La primera. Su capa de célula superficial está siempre queratinizada. ¿Ok? Acá hablamos de epitelio escamoso estratificado. ¿Ok? Cuando hablamos de escamoso hablamos de plano, por si acaso. Está siempre estratificado, digo, está siempre queratinizado. Esto no es cierto, ¿ok? ¿Por qué? Porque si hablamos a nivel de la piel, sí, está queratinizado, pero la piel no es el único epitelio escamoso estratificado. También lo encontramos en el esófago, en la vagina, y en estos órganos no está estratificado. Es más, incluso hay algunos, bueno, perdón, me trago. Entre esas personas, yo me incluyo, preferimos decirle al epitelio del esófago y de la vagina, epitelio estratificado plano no queratinizado, haciendo la aclaración de no queratinizado porque hay otro que es queratinizado, que es el de la piel. ¿Okay? De ahí, las células de su capa superficial son planas, esto es verdadero. De hecho, esta es la razón por la que el epitelio se llama plano. Acuérdense que según la morfología de los epitelios, el nombre está dado por la capa más superficial. De ahí, sus células basales descansan sobre una lámina elástica. Esto también es falso porque descansan sobre la lámina basal, ¿okay? Que tiene estructuras colágenas incluso. Habla de eso. Alguien dígame cuáles son, qué tipo. A ver, déjeme hacer bien mi pregunta. ¿Cuáles son los tipos de colágeno que se encuentran en la membrana basal? ¿Ok? Ya, bueno. Va a ser colágeno tipo 4 y colágeno tipo 7, ¿ok? Pero sobre todo el tipo 4, ¿ok? Esos van a ser los colágenos que se van a encontrar en la membrana basal. De ahí, sus células no poseen desmosomas. Esto es falso porque sí poseen desmosomas, porque tienen capacidad de unión, ¿ok? Pero tienen esta característica de unión entre ellas. De ahí revisten los conductos de las glándulas sudoríparas. Esto debe ser falso porque las glándulas sudoríparas están revestidas por epitelio cúbico, ok, no plano. Así que la clave, como dijeron acá, debe ser la B. De ahí la siguiente. ¿Cuál de las siguientes patologías es una enfermedad autoinmunitaria? El adenocarcinoma, el pemfigoide empolioso, el carcinoma, la quemadura de primer grado y la discinesia ciliar primaria.
¿Alguien más me dice una clave? Ok, ya, vamos. Ah, ya, chévere. B, está bien. Y la clave vendría a ser esa, ¿ok? Vamos a ver, la primera, primero, enfermedad autoinmunitaria es aquella enfermedad en la que nuestro propio cuerpo produce anticuerpos contra las estructuras de nuestro organismo, ¿ok? Aquí vamos a ver las claves. Adenocarcinoma. Esta no vendría a ser la clave, ¿por qué? Porque el adenocarcinoma es un cáncer, ¿ok? No tiene componente inmunitario, es solamente la proliferación descontrolada de las células. De ahí pemphigoide ampolloso, esta vendría a ser la clave, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay que recordar que acá tenemos una celulita, ¿ok? Y acá tenemos su membrana basal, ¿ok? Y entre esta célula y esta membrana basal vamos a tener una unión. ¿Alguien o no ha hablado de esto, creo, de las uniones entre zona basal y lámina y membrana basal? ¿Alguien me puede decir cuáles son las uniones? Van a ser las adhesiones focales y los hemidesmosomas, ¿ok? Acuérdense. Así como los desmosomas acoplan a la unión entre célula-célula a los filamentos intermedios, algo parecido va a ser el hemidesmosoma, porque va a acoplar al filamento intermedio a la unión entre la célula y la membrana basal, ¿ok? Son como dos símiles. Así va a ser algo parecido también entre las uniones adherentes y las adhesiones focales. ¿Por qué? Porque ambas van a acoplar los filamentos de actina a su unión. En este caso, las adhesiones focales van a acoplar los filamentos de actina a la unión de célula membrana basal. ¿Ok? Entonces acá vamos a suponer que esto negrito va a ser un hemidesmosoma. ¿Ok? Eh, un hemidesmosoma. ¿Ok? Y dentro de este hemidesmosoma vamos a tener diferentes proteínas. ¿Ok? Una de estas proteínas va a ser llamada BP230. ¿Ok? En sí, el hemidesmosoma va a estar formado por un montón de proteínas, ¿ya? Pero en este caso el BP230 es importante porque esta es la proteína que está siendo atacada por nuestro cuerpo, bueno, en el caso de esta enfermedad, y una vez que esta proteína se está degradando, se está destruyendo, es que puede suceder esta enfermedad que es el pemphigoide ampolloso, que básicamente va a consistir en la separación entre las células, entre las células más basales con la membrana basal. ¿Ok? De ahí también hay otra proteína que también va a producir lo que es la falta de unión entre la célula y la membrana basal, que es el colágeno tipo 17. ¿Ok? Ah, ya, todo esto. Hace un ratito les había mencionado que los tipos de colágeno más importantes de la membrana basal son colágeno tipo 4 y tipo 7, pero también hay otros, ¿ok? No quiero decir que sean los únicos, sino que son los más importantes. Por ejemplo, ahorita les he hablado del colágeno 17, ¿ok? Que también se encuentra, bueno, en este caso en lo que es el hemidesmosoma, ¿ok? Pero más está por el lado ya de la membrana basal, porque se encarga de su unión. Y el carcinoma también es un cáncer, es la proliferación descontrolada de las células. La quemadura de primer grado no tiene tampoco componente autoinmune, es de hecho un daño exógeno. Y la discinesia ciliar primaria más bien sucede por una mutación, ¿ok? Así que la clave vendría a ser PFIB ampolloso, por una alteración de la estructura del hemiesmosoma. De la siguiente pregunta, ¿cuál de las siguientes patologías es una enfermedad hereditaria que puede provocar esterilidad? Acá tenemos las mismas claves, creo. Adenocarcinoma, pemphigoide ampolloso, carcinoma, edema y discinesia ciliar primaria. La E, ok.
Parece que esta enfermedad es muy conocida por todos ustedes. Se los habló el doctor Paso, el doctor Tulio Godoy. Ok, acá vamos a tener a lo que es la disnea ciliar primaria. Esa es una enfermedad que es típicamente preguntada cuando hablamos de problemas de los cilios o problemas del tejido epitelial. Disnea ciliar primaria. Y aquí vamos a tener varios apartados. ¿Por qué? Porque va a generar daño en diversas estructuras. ¿Ok? Por ejemplo, puede haber... ¿Alguien me puede sacar los comentarios? Chévere. Por ejemplo, ¿en dónde podemos encontrar cilios? Por eso les había preguntado yo hace un ratito. Podemos encontrarlos, por ejemplo, en el epitelio respiratorio, en la tráquea, los bronquios, ¿ok? Y hay que recordar que los cilios en el epitelio respiratorio tienen una función básicamente de defensa, porque van a barrer con los patógenos para botarlos en forma de moco, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si los cilios no se pueden mover? Porque esta es la característica de la disinesia ciliar primaria, por eso se llama disinesia. Dis, que no, disinesia, movimiento. O sea que el cilio no se puede mover correctamente. Normalmente esto sucede por una alteración a nivel de la dineína ciliar. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esa proteína que producía el movimiento del cilio? Si se altera esta proteína, puede suceder una disinesia ciliar primaria. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si se afecta en el epitelio respiratorio? Como el epitelio respiratorio tenía los cilios como mecanismo de defensa, les estaba diciendo, y el cilio no se puede mover y no podemos botar los patógenos en forma de moco, entonces va a haber unas infecciones, ¿ok? A nivel del tracto, perdón, a nivel del aparato respiratorio. Puede haber bronquitis crónica y eso al final incluso puede llegar a lo que es una insuficiencia respiratoria, ¿ok? Ahora, ¿en dónde más lo podemos encontrar? Alguien me había mencionado ahí trompas de falopio. En las trompas de falopio, ¿cuál es la función que tienen los hilos en las trompas de falopio? ¿Ok? La función que va a tener, como les había mencionado, es mover el ovocito del ovario, o bueno, mejor dicho, de las fimbrias hacia el útero, ¿ok? ¿Y qué pasa si los cilios no se pueden mover correctamente? Entonces el ovocito no se va a ir por la trompa de falopio, se puede ir por cualquier otro lado. Y es ahí donde pueden surgir, por ejemplo, los embarazos ectópicos, que es embarazos en otros lugares fuera del fondo uterino. De ahí, claro, alguien me había dicho también por ahí leído espermatozoides. A ver si alguien me había puesto por acá. Ajá, también puede causar daño a los espermatozoides. De hecho, es el tercer apartado, lo voy a poner por acá. A los espermatozoides, ¿ok? ¿Por qué? Porque el flagelo de espermatozoide va a tener una estructura idéntica, o bueno, casi idéntica a lo que es el cilio, ¿ok? ¿Por qué? Porque también va a tener su adenina ciliar. Y si lógicamente hay una alteración de la adenina ciliar, va a afectar a todo lo que tenga adenina ciliar, entre ellos los cilios, y entre ellos también el flagelo de espermatozoides. ¿Qué pasa si el espermatozoide no se puede mover correctamente? Porque obviamente el flagelo es el que da la movilidad. Esto va a suceder una alteración. Eso lo debes saber por embrio. ¿Cómo se llama esta alteración donde el espermatozoide no se puede mover? Eso se le va a llamar astenosospermia. ¿Ok? De ahí también va a haber una alteración a nivel de los ependimocitos. ¿Ok? Sobre los ependimocitos van a ver un poquito más cuando vean ya lo que es tejido nervioso, porque los ependimocitos son de ahí, que me han dicho por ahí. Hay que recordar que la estructura del oído, ok, hay estereocilios, ok. En los estereocilios tiene una estructura diferente de lo que es el cilio. De hecho, los estereocilios son un poquito más parecidos a las microvellosidades que los cilios en su estructura interna, ok. En los ependimocitos les estaba diciendo
que los ependimocitos van a tener también sus cilios, que en este caso van a tener un movimiento para favorecer la circulación del líquido cefalorraquídeo dentro del espacio subaracnoideo, pues donde está el LCR. ¿Qué pasa si estos cilios no se pueden mover correctamente y no favorecen la circulación del LCR? Entonces el LCR se va a acumular, ¿ok? ¿Y cómo se llama cuando el LCR se acumula y no se reabsorbe? Hidrocefalia, ¿ok? Ah, ya. También a nivel embrionario, ¿ok? Eso acá. A nivel embrionario les había dicho que existen los cilios nodales, ¿ok? Que son los cilios que van a recibir las señales moleculares para hacer las distintas migraciones y las distintas distinciones que va a haber durante la organogénesis y la diferenciación derecha-izquierda y los diferentes ejes, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si hay una alteración de los cilios? Y esos obviamente no van a poder hacer correctamente sus funciones. Entre ellas les había mencionado yo hace un ratito el eje derecha-izquierda, ¿ok? Y si esto se altera, puede suceder lo que nosotros llamamos situs inversos, perdón, situs inversus, o sea que todos los órganos de la derecha van a estar a la izquierda y todos los órganos de la izquierda van a estar a la derecha, ¿ok? Eso vendría a ser sobre la de ciliar. Justamente yo ahorita que estoy llevando medicina interna había visto un caso de situs inversus y sí, pues lo tenía todo al revés. Ya. La siguiente, ¿cuál de las siguientes patologías es un tumor del epitelio glandular? Pues tengo una clave, chicos. La A. ¿Okay? Bueno, esta clave es un poco fácil porque acá tiene el prefijo y si no lo sacan por prefijo, entonces lo sacan por descarte, pues. Adenocarcinoma. Adeno viene de glándula, así que esto es un tumor de epitelio glandular. ¿Ok? De ahí, pemphigoide empolloso, este no puede ser porque no es un tumor, como les había mencionado hace un ratito, es una patología autoinmune. Carcinoma, carcinoma su mismo nombre dice es de un cáncer, pero no tiene nada que sea de epitelio glandular. Edema es retención del líquido en el tejido celular subcutáneo, no tiene nada tampoco de tumor. De hecho, es acumulación de líquido, no proliferación de células de por sí. Y diseminencia celular primaria es un problema de mutaciones o genético, ¿ok? Tampoco tiene mucho que ver con tumores. De ahí la siguiente, ¿cuál es el epitelio que reviste la vejiga, uréteres y cálices renales? La E, la E. Vamos a aprovechar esta pregunta para preguntarle un poquito a ustedes, ¿ya? Epitelio plano simple. ¿Alguien me da un ejemplo de epitelio plano simple? Ajá, claro, lo habíamos dicho hace un ratito, en los vasos sanguíneos, endotelio. ¿Ok? Otro ejemplo. Ya, está bien, en el alveolo. Un hito más, porque son tres. Ajá, en la cápsula de Bowman. Pero acuérdense que si dicen cápsula de Bowman, es una respuesta incompleta, porque hay cápsula de Bowman visceral y parietal. ¿Cuál de los dos sería? Parietal, ajá, porque la visceral está formada por los podocitos
En este caso, la parietal es la que va a estar formada por epitelio monoestratificado plano. ¿Ok? De la siguiente, epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿Alguien me da un ejemplito? Ajá, esófago. Yo les había hecho uno más hace un rato. Vagina, claro, está bien. De ahí la siguiente, epitelio plano estratificado y queratinizado. Ya bueno, acá tenemos el ejemplo clásico de la piel. Epitelio glandular, ya. Bueno, este de acá no es un. Este no es un tipo de tejido específicamente. Es básicamente, podríamos decir que es epitelio glandular cualquiera, de cualquier glándula que haya. Glándula sudorípara, sebácea, los folículos tiroideos. De ahí, el epitelio de transición vendría a ser el de la clave, ¿ok? De transición, o también llamado urotelio, porque va a tener dos formas, dependiendo de si está el epitelio distendido o si está relajado, ¿ok? La siguiente. Usuario de anticonceptivos orales con náuseas, vómitos, dolor de cabeza y pérdida de peso, a la endoscopía digestiva tiene algunas alteraciones, ¿ok? ¿Alguien me puede decir cuál es la clave correcta? A ver, vamos a ver qué están poniendo por acá. La A. Vamos a ver. Del epitelio cilíndrico simple con chapa estriada del estómago. ¿Estás seguro? A ver, ¿alguien me dice qué es chapa estriada? ¿Los veo en los comentarios? ¿Son las microvellosidades? Ajá. Sí, En el claro. estómago no hay microvellosidades, chicos. No, es en el intestino delgado. Claro. Del siguiente, del epitelio cilíndrico simple del estómago. ¿Alguien me ha puesto B acá? Yo lo puse. Ajá, sí, correcto. Esa es la clave. De ahí del epitelio subestratificado del esófago. ¿Ok? No, de hecho, ni siquiera en una metaplasia y un cáncer nunca se vería epitelio subestratificado en el esófago. ¿Ok? De ahí del epitelio cúbico simple del duodeno, eso también es falso. ¿Alguien dígame cuál es el epitelio del duodeno? Epitelio simple cilíndrico. Ajá, epitelio simple cilíndrico con algo más. Chapa Con, estriada. Estriado. con chapa estriada o con borde estriado, ¿ok? Lo mismo. Ah, y ya por último, ya para acabar, vamos a ver unas cuantas laminitas. Estas son para que me digan cuál es el tipo de tejido, o sea, cuál es el tipo de epitelio que hay ahí y cuál vendría a ser el órgano. ¿Ok? El Según el órgano número de piel, capas. ¿Cómo? piel, Ajá, ya Sí, está bien la piel. piel delgada acá y es pseudo mm, certificado ya, cilíndrico queratinizado, ¿no? ajá. ¿Cómo? Es- Ah, plano. Pongan en los comentarios, chicos. Epitelio plano. Ajá, ok, está bien, es epitelio plano. Ahora lo siguiente, ¿cuántas capas tiene? ¿Es mono o poli? Poli. Poli. Ajá, entonces Poli vendría a ser certificado. epitelio poliestratificado plano. De ahí tiene queratina, no tiene queratina. Queratinizado. Ajá, Queratinizado. claro. Entonces, ese vendría a ser el nombre completo. Epitelio poliestratificado plano queratinizado. ¿Ok? Y es el ejemplo clásico de la piel. Mm.
De ahí la siguiente. ¿Qué tipo de tejido es y qué órgano es? Epitelio Miren que está cúbico. sobrando este Cúbico. bordecito. No, es plano. Ese borde es plano. Parte cúbico. Ajá, es la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Órgano, riñón. Tipo de tejido, bueno, sí está bien, tipo de tejido epitelial, epitelio, monoestratificado plano, o plano simple, como dice acá. ¿Está bien? De ahí la siguiente. Cilíndrico, simple de chapa estriada. Ya está bien, cilíndrico simple, con chapa estriada, borde estriado, lo mismo. Y aparte tiene las celulitas que están medio transparentes. ¿Ok? ¿Qué vendría a ser eso? Caliciformes. Células caliciformes. Caliciformes, ¿ok? Entonces, ¿qué órgano vendría a ser este? Intestino. No me digan. Ahí está bien. Tenía miedo que me digan respiratorio y si los cuelgo. Ya. Y así, vendría a ser el intestino. Ya, cilíndrico simple con microvellosidades, intestino. Ya, la siguiente. ¿Qué tipo de epitelio es? Epitelio pseudoestratificado. Cilíndrico. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado. ¿Qué más? ¿Qué hay en la parte de arriba? Falta algo. Ciliado. Ya. Ah, ya. Y hay unas célulitas que están, bueno, que están en este tejido, pero que no se puede ver a este corte. ¿Vendrían a ser? Células caliciformes. Entonces vendría a ser epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. ¿Ok? ¿Y en qué órgano vendríamos a encontrar esto? ¿Esófago? No, el del esófago es epitelio Tráquea. poliestrificado plano no queratinizado. Ahora lo voy a poner acá. Esófago, epitelio poliestrificado plano no queratinizado. ¿En qué órgano vendríamos a encontrar este epitelio? Tráquea. En la tráquea. Ajá, en la tráquea, en los bronquios. Bueno, de hecho, a este corte no lo podríamos diferenciar entre tráquea y bronquios. Así que si lo ponen en tráquea o bronquios, creo que los dos podrían tomarse como correctos. Y ya, eso vendría a ser el video, chicos. Espero que hayan aprendido, o bueno, que hayan repasado, porque me imagino que ya está estudiando.